Jesucristo. Sí, ese es mi tema. ¿Sabías que generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel? Hace más o menos unos 2000 años. La mayoría de las religiones enseñan que Jesús fue un profeta, o un buen maestro, o un hombre con mucha devoción. El asunto es el siguiente: la Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, o que un buen maestro, o un hombre con mucha devoción. El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dijo estas palabras. Escúchelas. Aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de Jesús. Esto dicen: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esto es lo único que no deberíamos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no aplica a un gran maestro moral. O era un lunático, o un mentiroso, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios. O de lo contrario fue un loco o algo peor. Usted puede hacerlo callar por tonto. Puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. El hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro o un ser iluminado. En el hinduismo, Jesús es conocido como Isha. Les comparto unas palabras del budismo de José Castelao, director del templo budista Zen de la Ciudad de México. Esto dice: para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad. No lo veo como un Dios. Su mensaje de amor me acerca a Él. Pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podría imitar. Para los judíos, Jesús no fue un profeta. El último profeta en la tradición judía vivió cientos de años antes de Jesús. La tradición judía subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío. En la visión monoteísta judía, es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Jesús es percibido como un maestro o un rabino. En el judaísmo, Jesús no es considerado el Mesías porque las expectativas que planteaban los profetas para la llegada del Mesías no se vieron realizadas. Jesús no es considerado como un profeta para los judíos. Según los judíos, Malaquías fue el último profeta. En el Islam, Jesús, conocido como Isa en árabe, es considerado como Abraham, como Moisés, como Mahoma, uno de los más grandes profetas de la humanidad. En el Islam, Jesús fue el hijo de María, pero no de Dios. En el Islam, Jesús no es visto como un intercesor ante Dios. Fue un ser humano a quien, de acuerdo con esta religión, no se le ora ni se le pide nada. Existen varios epítetos para nombrar a Jesús. Por ejemplo, Espíritu de la Santidad, el ungido. Así indicó Hashim Ibrahim Cabrera, musulmán converso, miembro y dirigente de la Junta Islámica de España y cofundador del Centro de Documentación y Publicaciones Islámicas. En el Corán se reconoce la habilidad de Jesús para hacer milagros. Los cristianos creemos lo que Jesús mismo declaró de sí mismo. ¿Quién decía Jesús que Él era? Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. A primera vista, no parecería afirmar ser Dios. Sin embargo, escuche la reacción de los judíos en Juan 10:31. Le voy a leer. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y en el versículo 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis?
En el versículo 33, los judíos, después que escucharon a Jesús decir que Él y el Padre son uno, le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos entendían la declaración de Jesús como una afirmación de ser Dios. En los siguientes versículos, Jesús nunca corrigió a los judíos diciéndoles: yo no me hago Dios. El hecho de que no los corrigió indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo que era Dios al declarar: yo y el Padre uno somos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58 al 59, Jesús proclamó: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Jesús, anunciando su identidad como yo soy, es una aplicación directa del nombre del Antiguo Testamento para Dios. Nuevamente, indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo que era Dios. La Biblia revela que mi rey, Jesús, es el rey de los judíos. Jesús es el rey de Israel. Jesús es el rey de justicia. Jesús es el rey de los siglos. Jesús es el rey de los cielos. Jesús es el rey de gloria. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Te pregunto, ¿lo conoces? Jesús es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Jesús es perdurablemente fuerte. Jesús es totalmente sincero. Jesús es eternamente firme. Jesús inmortalmente lleno de gracia. Jesús imperialmente poderoso. Jesús imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador de los pecadores. Jesús, la pieza central de la civilización. Jesús es incomparable. Jesús no tiene precedente. Jesús es la idea más elevada de la literatura. Jesús es la más alta personalidad en la filosofía. Jesús es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Jesús es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Te pregunto, ¿lo conoces? Jesús suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Jesús se compadece y salva. Jesús fortalece y sostiene. Jesús guarda y guía. Jesús sana a los enfermos. Jesús limpia a los leprosos. Jesús perdona a los pecadores. Jesús absuelve a los deudores. Jesús liberta a los cautivos. Jesús defiende a los débiles. Jesús bendice a los jóvenes. Jesús sirve a los desafortunados. Jesús guarda a los ancianos. Jesús recompensa a los diligentes. Jesús embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Jesús es la clave del conocimiento. Jesús es la fuente y la sabiduría. Jesús es la entrada a la libertad. Jesús es el sendero hacia la paz. Jesús es el camino de justicia. Jesús es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Jesús incomprensible, Jesús invencible, Jesús irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Jesús es mi rey. Jesús es mi rey. ¿Lo conoces?